Muy bien, muy buenos días a aquellos hermanos que todavía nos saludé y amigos que nos visitan. El tema que me habían sugerido para hoy es consejos para el año nuevo. Y qué mejor que buscar consejos en la palabra de Dios. Y para eso tenemos de base el Salmo 37, los versículos del 1 al 9. Estuvimos viendo en la primera parte algunos versículos posteriores. Así que Salmo 37, versículos 1 al 9. Dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Gracias. Y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Una hermosa promesa y un llamado a una conducta determinada. Y es interesante ver que el salmista acá va a ir dando algunos consejos basados en su experiencia. Él ya tenía una edad más avanzada. En el versículo 25 dice: porque joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que él puede emitirnos este consejo. Y hay muchas cosas que nos proponemos cada año. Cada uno de ustedes, tal vez sí, tal vez no, haya hecho una evaluación del año que pasó. Cuando va llegando fin de año, pensamos qué hicimos, qué no hicimos, qué nos faltó. Y tal vez te has propuesto para este nuevo año, desde el primer día, comenzar a hacer algunas cosas que quedaron postergadas o nuevos proyectos. Ya estamos a día 8. Tal vez no empezaste como dijiste el primer día, o todavía venís o venimos atrasados en aquello que nos hemos propuesto. Pero hay todo un año, un desafío por delante. No te impacientes a causa de los malignos. Es interesante ver que acá el salmista nos va a comparar siempre a los que va a denominar justos o mansos con los que denomina los malvados. Y qué fácil, qué sencillo y qué tentador es mirar el progreso de aquel que enseguida crece, que enseguida tiene muchas cosas, y muchas veces, como dije antes, en forma mala vida, pero nos puede dar hasta cierto deseo de poder querer tener aquello que la otra persona tiene. Así que dice acá que no tengas envidia de los que hacen iniquidad. El pasaje cuando dice no te impacientes es no te preocupes, no tengas envidia. Y aclara bien, ¿de quién? De aquel que hizo lo malo. Y a la vez es importante porque si lo vemos progresar puede ser tentador. Esta preocupación ya la tenía Asaf en el Salmo 73, que él va a decir, se va a preguntar cómo tiene prosperidad el malvado.
también en Proverbios, en Eclesiastés, hay pasajes que nos hablan que cómo progresa aquel y el que está haciendo la voluntad de Dios pareciera como que nada le va bien. Así que el primer consejo que nos da para este año es: no te impacientes. Y lo otro, que por ahí podemos pensar que no lo tenemos, dice: no tengas envidia. Poner el ojo, a veces, en lo que los demás tienen, puede producirnos en nosotros una envidia. Así que debemos progresar, pero nuestro progreso tiene que ser acorde a lo que el Señor nos va dando y a los esfuerzos de nuestra mano, siendo correcto lo que hacemos. Porque mirando al que hace lo malo, corremos el riesgo de tentarnos y desear imitarlo, aunque sea un poco. Veamos, bueno, este hizo esto de esta forma, pero acá no lo hizo tan mal, podríamos por ahí copiar esto, ¿no? No te impacientes. Spurgeon decía: no te acalores, mantén siempre la calma. Impacientarse es sinónimo de preocuparse. Si estás impaciente, estás preocupado. Y cuando nos preocupamos, seguía diciendo Spurgeon, un gran predicador, es tener el corazón ardiente, es echar humo. Es esa bronca tan fuerte que parece que despidiéramos, ¿no? Humo, como si nos quemara aquello que vemos. Y cuando esto sucede, también pueden aparecer otros sentimientos, que son los celos. Así que debemos pensar, hermanos, que es tonto y perverso tener envidia de lo ajeno. Lo importante es aprender primeramente a ser felices con lo que tenemos. ¿Te sabes contentar con lo que tienes? ¿Eres feliz con lo que tienes? ¿Soy feliz con lo que tengo? ¿Me alcanza? ¿O necesito más para tener la felicidad? Ahora, es necesario aprender a contentarnos y hay que saber esperar en Dios también y en su providencia. Nos habla la palabra de Dios que hay un final amargo para aquellos que prosperan pero haciendo las cosas mal. Y nos dice que el versículo 2, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. ¿Vieron cuando vemos un césped muy lindo y a veces cae una helada y al otro día parece ya todo marchito, o unos campos verdes y pasa el segador o el cosechador y quedan nada más que los rastrojos? Bueno, habla que en algún momento aquel que hace lo malo va a ser como esta persona que actuó de mala manera, será raileado de la tierra. Ahora, a veces tenemos que aprender a esperar. A veces queremos que aquel que hace lo malo, querer ser nosotros los jueces y verlo caer enseguida y que las cosas pasen, pero el Señor tiene su tiempo para aplicar su justicia. Versículo 3, un versículo muy bonito y que nos puede ayudar. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás la tierra y te apacentarás en la verdad. Primer consejo: confiar en Jehová, confiar en Dios. Pero también hay un consejo. ¿Para qué? Para hacer el bien. David nos propone, en lugar de preocuparnos y de mirar a los demás, que nuestro objetivo sea primeramente confiar y dedicarnos y poner nuestro énfasis en hacer el bien. Esforzarnos siempre para que los demás puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Todo lo que hagamos sea pura y exclusivamente para la gloria de Dios. También mirar la prosperidad ajena puede distraernos de un objetivo de servir al Señor. Estar tan preocupados muchas horas, mucho tiempo, dedicándole a aquello material o aquello que queremos, también nos aleja del tiempo que podemos dedicarle al Señor. Parafraseando nuevamente a Spurgeon, que lo voy a mencionar varias veces, dice: vuestra óptica sobre la realidad se verá más clara si la miramos con los ojos de la fe. Cuando miramos a través de los ojos de Cristo, podemos ver la realidad tal cual es y ver que las cosas que para nosotros son tan importantes a los ojos del Señor, tal vez no lo sean.
Por supuesto que buscar al Señor siempre va a tener un beneficio para la vida del creyente. Y acá dice de habitar la tierra. Y seguramente te planteas dónde estoy, porque estamos en la tierra. Pero va más allá el término este. Si bien también hay una proyección hacia la eternidad, habla de que también en esta tierra, en la vida que nosotros tenemos aquí, vamos a poder estar en paz con todos si estamos ordenados en línea con el Señor. No tener ataduras, poder vencer las amarguras. Y creo que por eso es tan importante que el salmista nos dice aquí que quitemos la vista de lo ajeno. Muchas veces podemos desear tener aquello que por ahí no podemos tener. Pero hay algo importante. También es totalmente lícito que desees progresar. Es lícito que quieras tener prosperidad y que luches también, que trabajes y que busques un bienestar. Pero que esto esté acorde a lo que el Señor quiera. Que estés esperando que Él te premie tu esfuerzo. Dice que Él nos da según las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Aprender a disfrutar lo que tenemos. Ya esto es una gran riqueza. ¿Sabes disfrutar lo que tienes? ¿Sabes la riqueza que Dios te ha dado? Dios le proveyó al pueblo de Israel una tierra para vivir y para disfrutar. También lo alimentó mientras estaban en el desierto, día a día. Y te voy a leer unas pequeñas frases de distintos escritores, muy breves. Clark dice: espera en Él toda tu felicidad y búscala en Él. No está diciendo que hay una felicidad que solo puede ser encontrada en Dios, en el Señor. Que las cosas materiales te van a dar una alegría, te van a dar una buena satisfacción, pero solo momentánea. Pero el esperar en Dios es esperar en bendición. Kidner dice, incluye una redirección deliberada de las emociones de uno, como Pablo y Silas en la cárcel cantando y orando. Es medio difícil lo que dije acá. Incluye una redirección deliberada. Ellos fueron a la cárcel, Pablo y Silas. Podrían estar lamentándose, podrían estar tristes de estar allí. Sin embargo, ellos emocionalmente cambiaron ese pensamiento y su pensamiento estuvo en el Señor, porque cantaron y oraron. Y allí el Señor actuó. Nuevamente Spurgeon acá nos va a decir una frase todavía más difícil. Dice, en cierto sentido, imita a los malvados. Ellos se deleitan en su porción. Cuídate de deleitarte en la tuya y lejos de envidiarles, los compadecerás. El Salmo 16:5 dice, el Señor es la porción de mi herencia y mi copa. Aquí no tenemos que deleitar nosotros. Tú sustentas mi suerte, mi futuro está en tus manos. Es el Señor el que sustenta nuestra suerte, es la palabra que dice acá, en otras versiones, mi futuro, mi destino, estar en el Señor. Versículo 4, que muchas veces cantamos, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Hay anhelos en tu corazón? ¿Hay pedidos? ¿Hay cosas que deseas? Primeramente hay una condición, deleítate a sí mismo en Jehová. Esta es la premisa. En el diccionario dice que deleite es el placer del ánimo y de los sentidos. Ahora en hebreo dice que es un placer muy intenso por algo o por alguien vivo, a tal punto que ese alguien o ese algo sacia o satisface lo más profundo de los sentidos. ¿Quién puede satisfacer lo más profundo de tus sentidos? Solamente Dios. El corazón del hombre dice que tiene forma
de Dios. Notemos aquí que el salmista utiliza este término para ayudarnos a comprender que hay placer en deleitarnos en el Señor. Dice que debemos cada día a sí mismos deleitarnos. ¿Es el Señor tu deleite? Cuando lees la palabra hay deleite, o es una carga. Tener que leer la palabra, tomarte este tiempo, ¿es una carga o es un deleite? ¿Qué hacemos con eso? Nos muestra que cuando las Escrituras hablan de placeres pecaminosos o del placer por el placer mismo, que es algo condenable, también acá vemos que hay un gozo y un deleite legítimo para la vida de todo creyente. Hay un placer máximo y es deleitarnos en nuestro Señor. Es poder contemplar su gracia divina en toda su magnificencia. Ahora, ¿podemos llegar a hallar este estado? Por supuesto, especialmente encontrar deleite cuando leemos las Escrituras, cuando oramos, cuando esperamos en el Señor. También dice que encomendemos a Jehová nuestro camino y confiemos en Él, y Él hará. Hay confianza cuando nosotros decidimos dejarle al Señor nuestro camino, nuestro destino, cuando ponemos ante Él todos nuestros proyectos para que Él los pueda aprobar, nuestros anhelos, las concesiones de nuestro corazón. Ahora, si nos hemos puesto a analizar este texto, estamos frente a una promesa maravillosa, porque el versículo 4 dice que cuando nos deleitamos, el Señor nos concede aquello que nuestro corazón tanto anhela. ¿Y por qué pasa que a veces yo pido algo y no pasa lo que yo he pedido? Tal vez no he aprendido a deleitarme en el Señor. Tal vez no he alineado la voluntad de Dios con mi voluntad. En realidad sería al revés, ¿no es cierto? Que mi voluntad se alinee, a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros estamos con Él, deleitándonos en el Señor, profundizando en su palabra, nuestra voluntad va a ir acercándose más y más a la voluntad del Señor. Así que encontrar el deleite en Dios es la clave para una vida feliz y satisfecha. Muchas veces estamos insatisfechos porque no nos conformamos con aquello que el Señor nos ha dado. Vamos a avanzar un poquito más, versículos 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Encomienda a Jehová. Es un acto simplemente de encomendarle, que nuestro camino se lo entreguemos al Señor. Y el segundo es confiar verdaderamente en Él. Esta confianza nos va a ayudar a encontrar paz, a encontrar protección y a la vez a encontrar satisfacción. Encomendar en hebreos es literalmente rodar, es como tirar una piedra y dejarla correr hacia otro. Es quitar la carga y ponerla en manos de otros. También la acepción encargar en Proverbios 16:3 también nos habla de confiar. Y qué importante que a veces pasa, y no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado, de hacer rodar esta carga, tomar mi carga y ponerla en manos de Dios y esperar el tiempo. Pero pasa un tiempo y la respuesta no ha venido. Y voy a Dios, Señor, dame la carga, y la tomo de vuelta y lo hago yo a ver si puedo resolver el problema. No supe esperar el tiempo de Dios. Y hasta a lo mejor resolví el problema y después veo que no hay bendición, porque lo hice a mi manera y no a la manera de Dios. Yo quise ayudar a Dios. Por eso debemos aprender a descansar en el Señor, hacer rodar, dejar esa carga en el Señor y esperar el tiempo de Él, que Él nos va a dar su bendición. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía.
Muchas veces vemos injusticia, muchas veces vemos que no sale a luz aquello que debería ser bueno. Pero habrá un momento en que el Señor va a exhibir, va a hacer pública esa justicia frente a los demás. Hay un día en que el Señor va a actuar, pero debemos esperar en Él. El creyente que se deleita en Dios estará en condiciones de ver cumplidas todas las promesas. Hay muchas promesas en este pequeño pasaje, pero todas esas promesas debemos creerlas en fe. Nuevamente voy a citar a Spurgeon y nos dice: cuanto más nos preocupamos, en este caso, peor para nosotros. Nuestra fuerza es quedarnos quietos. Si buscamos su honor, el Señor se ocupará del nuestro. Él el que nos, como dice la palabra, nos recompensará. Debemos dejar todo en sus manos. Él exhibirá tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, versículo 7, y espera en Él. Pero también dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Nuevamente nos habla que frente al Señor no hay que discutir, hay que esperar. Guardar silencio, plantearle al Señor: tengo esto, espera que el Señor te conteste. Espera. Sé que muchas veces cuestionamos y es bueno conversar con el Señor, pero hay momentos que tenemos que esperar que su palabra sea la que baje y nos dé la respuesta de los que queremos. Y buscando esta felicidad, acá habla también que la amargura a veces puede venir porque queremos que la justicia venga ya. Si nosotros vemos acá, dice que no te alteres con motivo del que prospera en su camino. O sea, hay un motivo, hay algo que tenemos la razón nosotros, pero por más que la tengamos, dejemos que sea el Señor el que cumpla sus tiempos. Dice: no te alteres con motivo del hombre que prospera en su camino, porque el hombre que hace mal, por el hombre que hace maldades. Y ahora nos deja un versículo sumamente interesante. De todos modos, viendo el versículo 6, dice que Él exhibirá nuestra justicia como la luz. Gradualmente, a medida que la luz de Dios va satisfaciendo nuestros deseos en nuestro corazón, su justicia se va revelando. Como el día que en el Edén, cuando comenzó, antes en el principio, Dios dijo: hágase la luz, y fue la luz. Así la luz brillará en nosotros como al mediodía. Exhibirá y hará pública a la vista del mundo nuestra justicia. Versículo 8, deja la ira y desecha el enojo. Algo a veces bastante difícil de hacer, ¿no? Airaos, pero no pequéis, dice la palabra de Dios. Podemos reaccionar en algún momento por algo injusto, pero tiene que quedar ahí, nada más que la reacción propia, pero no guardar rencor. El silencio de Dios que habíamos visto antes nos va a llevar al descanso, y el descanso de Dios va a hacer que la ira se pueda aplacar. Deja la ira, desecha el enojo. En su sabiduría, David acá nos va a invitar también, tanto a hombres como a mujeres, a abandonar, a desechar todo sentimiento de ira, porque esto también puede hacer perdurar el enojo. ¿Te has enojado alguna vez? ¿Me he enojado alguna vez? ¿Cuánto tiempo ha durado? A veces es un día, una hora, un año, 20 años. Hay personas que pasan toda la vida y mantienen ese rencor y ese enojo. Ahora me vino a la mente recién, hace muchos años, de una caricatura de un hombre que alguien lo hería de joven, y después, bueno, pasan los años, cada uno hace la vida, y él siempre, el pensamiento cada día era encontrar a ese hombre para ir y pegarle, y llegó a viejo, y llegó con ese pensamiento, y un día encuentra la casa, y cuando entra a la casa lo estaban velando, no pudo hacer lo que él quería. Toda la vida guardó un enojo inútilmente, cuando el perdón le hubiera dado la felicidad.
No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Quiere decir que es muy fácil poder llegar a tener este sentimiento, a tener el deseo de poder excitarnos a hacer el mal. Versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Este es el último versículo que vamos a ver por hoy. Hay un tiempo, los malignos serán destruidos. Y qué buena razón esta para deleitarnos, ¿no? Saber que hay un tiempo para aquellos que hacen lo malo, que hay una fecha en que ellos van a perecer y van a tener su castigo. Mientras tanto, también está la gracia de Dios que puede llegar a ellos y alcanzarlos si se arrepienten y conocen al Señor. Si vienen a Cristo, sus pecados serán limpiados y podrán ellos gozar también de la patria celestial. Así que qué buena razón para descansar en el Señor, leer su palabra, orar, deleitarnos. Podemos confiar en sus promesas, que Él cuidará de los suyos. Y no solo en este mundo, sino en el venidero. Es por ahí una acepción o un término medio raro, ¿no? ¿Por qué el Señor va a cuidar en los venideros? Aquí estamos en la tierra y el Señor nos está cuidando a los creyentes. Y en la eternidad vamos a estar juntos a Él. Pero los malvados, los que hicieron lo malo, van a estar en la tierra, tendrán su final. Algunos tendrán castigo antes y algunos simplemente andarán bien toda su vida y llegarán a la muerte. Pero pasarán a la eternidad. Y allí los malos van a ser condenados. Primero habla que el maligno, todos sus ángeles fueron echados al lago de fuego. Y todos los seguidores, todo aquello que siguieron el camino de la maldad, tienen un castigo eterno preparado. ¿Quién los va a cuidar? Ya han sido condenados. Dice la palabra de Dios, ¿quiénes son los malvados? Podés ser para la sociedad el tipo más bueno del mundo. Podés ser el benefactor mayor sobre la tierra. Sin embargo, frente al Señor, tu pecado te hace condenado. Dice la palabra de Dios que el que no cree ya ha sido condenado. Y si ya has sido condenado, ya sabes cuál va a ser tu final. No heredarás la tierra, no heredarás el reino que el Señor tiene. Pero hay un tiempo para volver al Señor. Hoy hay oportunidad. Cada día el Señor llama, cada día el Señor da nuevas oportunidades. Cree en el Señor Jesucristo. Cantamos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo dices esto a un niño, lo entiende. Se lo dices a un mayor, lo entiende. Se lo dices a un anciano, lo entiende. Así de simple es el Evangelio, así de sencilla es la salvación que el Señor te ofrece, pero a Él le costó la cruz, le costó la vida. Le costó dejar los cielos, las glorias, despojarse de todo, por amor a vos y por mí, para invitarnos a heredar la tierra que Él tiene preparada. Que podamos ver en este versículo 11 que los mansos heredarán la tierra, los justos, aquellos que fueron justificados por la sangre de Jesucristo, y se recrearán con abundancia de paz. Un día estaremos recreándonos en la presencia de nuestro Señor. Un día cerraremos los ojos en la tierra, pero lo abriremos en su presencia. Que esta sea tu experiencia y no lo abras en un lugar de tormento. Hoy puedes venir al Señor. Solamente en tu corazón confesar tus pecados a Él. No a un pastor, no a un sacerdote, no a un líder. Ninguno tiene poder para perdonar tus pecados, solamente Jesucristo. En el nombre de Él somos libres de todo pecado. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta mañana que tu palabra ha sido abierta.
Han sido presentados los caminos, Señor, que tú tienes. Caminos con esperanza, caminos que prometen una herencia eterna y una vida en bendición, Señor. Pero también sabemos que hay un camino para aquellos que no deciden aceptar, Señor, esta propuesta tan gratuita, tan sencilla, pero con tanto poder. Queremos rogarte ahora, Señor, que tú nos acompañes y veas cada corazón, que podamos meditar en tu palabra y que realmente este nuevo año podamos deleitarnos, que más allá de los problemas que vamos a tener, los conflictos que vamos a tener, las dificultades, seamos felices teniéndote a ti, Señor, que tú eres el todo en nuestra vida. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén.